Continuamos en el aula 89 y como muchos ya conocen, el periodista Diego Carcedo está hoy en la Universidad de Salamanca. Está aquí en la Universidad de Salamanca porque a partir de las 7 va a impartir una conferencia en el aula Unamuno del edificio histórico sobre el periodismo en tiempos de crisis. Pero además le tenemos aquí en Radio Universidad gracias a los buenos oficios de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca, que nos lo han traído aquí hasta los estudios de Radio Universidad. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta radio. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al periodismo, Diego? Ya no me acuerdo, pero 30 y muchos años, cerca de 40. Muchísimo tiempo. ¿Qué etapa recuerda con más cariño o como más importante para su carrera? No sabría decir. Fueron muy diferentes. Yo he ido saltando mucho de unas actividades a otras, de unos lugares a otros, cambiando de país, de lugar de residencia, cambiando de puesto de trabajo. La verdad que no sabría así cuál me interesó más, cuál recuerdo mejor. Los recuerdo todos bien. ¿Espíritu inquieto o...? Sí, bastante. Quizás lo que más huella deja sea la cobertura de grandes acontecimientos, de grandes sucesos internacionales. Y en este sentido, pues algunos me han dejado una huella que no la borraré nunca, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la guerra de Vietnam o cosas por el estilo. ¿Y qué ocurre con un buen periodista, como lo es usted, en la trayectoria profesional, en esa amplia trayectoria profesional? ¿Qué cosas se van aprendiendo? ¿Qué cosas se van desechando porque son inútiles para la labor del periodista? Y sobre todo, ¿qué cosas le hacen seguir a uno en esta profesión, que es una profesión muy dura? Siempre se aprende, siempre se descubren cosas, siempre se observan cosas nuevas y siempre uno descubre defectos, siempre parece que uno no acaba de aprender y que uno lo hace peor. Esa es un poco la conciencia que se va teniendo con el paso de los años. Y después, bueno, uno aprende muchas cosas de la vida, de las personas, de la condición humana, no siempre cosas que sean especialmente agradables. Uno se vuelve mucho más realista, mucho más pragmático, uno ve las cosas a veces con mayor escepticismo. En fin, no sé, aquí los años, la experiencia va sumando nuevas vivencias, nuevas impresiones y naturalmente pues también la personalidad de uno va cambiando. Cuéntanos qué hace en la actualidad. Muchas cosas, aparte que soy presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, presidente de la asociación en España, que es una de las más activas, y presidente internacional, porque esta asociación tiene secciones en 28 países, pues aparte de esto yo sigo trabajando como periodista, como contertulio en radio, como articulista de prensa, escritor, he escrito ya varios libros y sigo trabajando como escritor, como conferenciante, en fin, tengo una actividad bastante diversificada y la parte más negativa es que es una actividad bastante dispersa. Viajo mucho por razones de trabajo y por razones del cargo de presidente de los periodistas europeos. Tengo muchas intervenciones en el extranjero. En fin, no me queda tiempo para aburrirme ni para hacer las dos cosas que a mí más me gustan, que es leer y escuchar música. ¿Qué tipo de lectura, por cierto, le gusta? ¿Y qué música? Me gusta toda la lectura prácticamente, leo todo, ensayo, novela, historia, mucha historia, me interesa mucho la historia, procuro ordenar las lecturas y cuando termino la novela pues me meto con un libro de ensayo, después con uno de historia, luego con una novela. Procuro estar al día en cuanto a la literatura que se está haciendo y también de vez en cuando echar la vista atrás y leer o releer algún clásico. Releer poco, soy poco de releer. Y música, desde luego, la música clásica. Música clásica en general. Me gusta toda la música, pero especialmente la música clásica, pero también me gusta el flamenco, también me gusta el rock, la música moderna, con una pequeña excepción que casi mejor que no la diga. Dígala, a lo mejor hasta coincidimos. El jazz. El jazz, pues... No me gusta el jazz. Yo creo que... Viví en Estados Unidos, he ido a muchas sesiones de jazz, he visto a Woody Allen en varios casos, varias noches de cenas en el Michael Pub, tocando su clarinete, pero el jazz sigue sin gustarme y sigo sin entenderlo. Me pone un poco nervioso a lo mejor. Exactamente, me pone francamente nervioso. Uh-huh. Me gusta la música mucho más reposada y desde luego la música clásica me gusta prácticamente toda. No hay otros menos, ¿no? Claro. Diego ha comentado que es presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. ¿Hay un periodismo europeo distinto del que se realiza en otros lugares? ¿Hay censura también dentro del periodismo europeo? ¿Y es arriesgado ser periodista
en algún país europeo también en estos momentos? Ahora mismo en nuestros países prácticamente no hay problemas graves. Hay de vez en cuando algún problemita. Hace poco hemos tenido en Eslovaquia un problema, un enfrentamiento con el gobierno. Alguna vez he tenido que acudir para desfacer algún entuerto, por ejemplo, en Turquía. También ha habido algún problema en Polonia, pero en general, dentro del marco de la Unión Europea y de los países que aspiran a entrar en la Unión Europea, no hay problemas importantes y la libertad es amplia, aunque de vez en cuando pues uno se encuentra con sorpresas, como esta que nos está dando ahora una sentencia judicial contra queriendo meter en la cárcel a dos periodistas de la cadena SER, que deja a uno pues un poco hablando solo. Pero en fin, en líneas generales en Europa no hay problema, como tampoco hay en Estados Unidos. ¿Qué explicación da un buen periodista a esto, a ese detalle o a ese hecho concreto que ha ocurrido en nuestro país, esos periodistas de la cadena SER? Bueno, ¿qué explicación se le ocurre a usted como buen periodista? No, yo no tengo explicación para eso. Que por contar la verdad comprobada y demostrada de un hecho público que a uno le condenen, a mí me parece que esto es una aberración. Esto, bueno, es una de esas incongruencias con las que de vez en cuando nos sorprende la justicia y la aplicación de la justicia en España. Pero es que además no solamente yo cuando realmente escuché la sentencia dije, bueno, aquí un juez que o se le fue un poco la olla o bueno, pues que quiso hacer un pequeño escarmiento, yo qué sé, pero después me ha sorprendido mucho más al ver la actuación de la Fiscalía al respecto. Me ha dejado absolutamente más anonadado. Y mucho más ayer el ministro de Justicia, pues que ha hecho unas declaraciones que he escuchado en donde de alguna manera también justifica esta interpretación que ha hecho el juez. Pero yo explicación no la tengo, yo como periodista no lo puedo aceptar. La Constitución española es muy clara, reconoce el derecho de los periodistas y de los medios a informar y reconoce más todavía otro derecho, que es el de los ciudadanos a estar informados. O sea que yo en este sentido no entiendo nada, me parece que es un pésimo ejemplo para el periodismo y para la imagen de la comunicación en España, y me parece que si algo va a conseguir es atemorizar a algún tipo de periodistas, desde luego no a mí, porque desde luego la parte que a mí me afecta, yo seguiré informando de todas esas cosas cuando se le presente la ocasión. Y sobre los medios de comunicación en España, ¿qué opinión tiene? ¿Qué momento cree que están viviendo? Esta tarde usted va a hablar de periodismo en tiempos de crisis. A mí me gustaría hacer la pregunta, pero referida a los medios de comunicación españoles. Está habiendo, por ejemplo, acuerdos, fusiones de diversas cadenas televisivas. ¿Cómo está afectando la crisis a esos medios de comunicación? Estamos en un momento de muchos cambios. Veníamos arrastrando ya una crisis en los medios que ahora se ha acentuado muchísimo como consecuencia de la crisis económica, y en ese sentido pues los medios españoles no son diferentes del resto de los medios europeos. En líneas generales los medios españoles ahora mismo tienen una buena calidad. La prensa española es muy buena, hablo de la prensa nacional, es muy buena la prensa regional y local en España, me parece que es de las mejores de Europa, es excelente, muy buena la radio española, es muy aceptable la televisión española en comparación con la de otros países, y en este sentido pues yo creo que la situación es buena, a pesar de que hay muchos problemas que, como digo, se han incrementado ahora como consecuencia de la crisis económica. Y eso sí, yo intuyo que a pesar de que la situación es muy normalizada respecto a Europa, sí que veo bastantes indicios de amenazas para la independencia de los medios y de los profesionales. Como consecuencia justamente de la evolución que han experimentado los medios en estos últimos tiempos, y como consecuencia de este cambio importantísimo, brutal, que se ha planteado dentro de los propios medios, y es que se han olvidado de lo que representan los medios como medios de comunicación social y de aportación social para la sociedad, para convertirse en unos negocios más, en una industria más que lo que busca es obtener una buena cuenta de resultados al final del ejercicio. Y ahí es donde veo que se está produciendo pues un peligro importante para la independencia.